¿Cómo se hace un viaje increíble? Reúnes a un equipo de gente de buena vibra, creas un plan y lo pones en acción. Simple. Ahora, ¿cómo llevas un viaje al siguiente nivel? Vamos desde el comienzo. Morning, buddy boy. Hey, How are you, bro? Caught on the way back. Morning, Mr. Catch. Morning, man. Morning, Mr. J. Se viene senda aventura. Buenos días a la gente de Buena Vibra. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Nelson. Bienvenido a Nelson. Tuvimos que pagar un exceso de 120 kilos para poder llevar todas las patinetas y los equipos de cámara que tenemos. Hemos llegado a Cairns, así que comienza la aventura. Nos toca ahorita agarrar el carro que vamos a utilizar para nuestro viaje. What kind of car is it? Well, look at that beauty. Acabamos de hacer nuestra primera parada en un lugar que se llama Crystal Cascades y vamos a unas cascadas que se llaman Fairy Falls. ¡Woo! Acabamos de llegar a las cascadas y están increíbles. Ahorita vamos a hacer algo de cliff jumping de aquel lado. ¡Wow! Vamos a saltar desde allá. What the fuck, bro? Holy shit, bro. Marico. You fucking crazy. Maldita sea, ¿en qué peo me metí? Fucking bastard, this is too high. Easy, you fucking insane. Look at the rocks in there. Qué mala idea, man. Qué mala idea. Les hablo claro. Estoy demasiado cagado. Una sola vida, man. Una sola vida para salir de tu zona de confort, para hacer cosas de este estilo. Ah, puta madre. Puta madre. Promise me nothing's gonna happen, bro. Puta madre, Mati. Puta madre. Puta madre. ¿Qué mierda me subí aquí, weón? Queda mucho por delante, escúchame. Homie, marico, te tengo la fe, pana. Te tengo la fe. Ah. Estoy demasiado cagado de pana. Pero una sola vida para hacer todas estas mierdas, weón, que te saquen de tu zona de confort. Man, you'd be so bummed if we're at the hotel tonight and you didn't do this. I know. That's like the good stuff is on the other side. I know. Ah! Puta madre! I couldn't remember what it feels like to be so scared. Fuck! 3, 2, 1, go! He did it. I didn't even know if he was going to do that or not. Yes, buddy! Yes! Fuck it out! Yes! I can't believe you did that. Una sola vida, Max!
Yes, buddy, yes, yes. This is what life is about, man. Like true fear. I knew you could do it the whole I time. knew it, I knew I got this. Cuando haces cliff jumping, se siente una energía tan increíble cuando estás en el aire. Por un segundo se para todo a tu alrededor es silencio. Es solo tú, tu energía, tu miedo, tu adrenalina, el ahora. No hay más nada importa hasta que golpeas el agua y te vuelves otra vez uno con esta vaina que llamamos vida. ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Miren esta vista! ¡No puede ser! ¡Miren esto, por favor! ¡Oh! Am I actually staying there? Yeah! No, you're joking. No, that's yours. It's yours. Am I staying on that one for real? It's yours. No, I still don't believe it. I feel like I'm getting kicked out. ¡Qué locura! ¡Qué fino! Creo que es una de las mejores habitaciones en las que me quedo sin duda. Morning, boys. How are you today? Boom. Good. You had a good sleep? How are you, brother? Morning, buddy boy. Morning, Mr. Nelson. Soy. Yes. To a good day. Salud. Hicimos una parada técnica en mitad del camino porque encontramos un campo donde hay unos árboles de mangos que están bellísimos y vamos a hacer unas tomas de dron brutales aquí. Mango. Lemon. Oh, fuck. Sorry, es limón. Limon. Limón. Fue un éxito, la verdad que estamos súper contentos. Hicimos tomas brutales en lugares épicos que ni siquiera habíamos planeado porque el día entero fue súper improvisado debido a la lluvia. Y bueno, ya se nos acabó la luz, así que nos toca descansar. ¡Salud! Morning, bro. How are you? Are you still in bed? Estamos emocionados porque por fin parece que el clima va a estar de nuestro lado, va a estar soleado. Vamos a ir a un par de lugares épicos para hacer tomas brutales y probablemente improvisar un poco también. Por cierto, miren la vista que tengo del mar y el amanecer desde el balcón. Coffee delivery. Nice work, bro. Good morning. I don't know what you drank, so I went with the safest thing possible. Lactose-free flat white.
tenemos tomas épicas con palmeras, la playa, bellísimo. Así que misión cumplida esta mañana y vamos a ver ahora qué más podemos sacar. El detrás de cámara de lo que vamos a hacer ahora, que es bajar una montaña en las patinetas. Las tablas pesan, más los equipos. Estoy súper cansado. Acaba de suceder un evento desafortunado que fue que estrellé el dron mientras estábamos haciendo unas tomas aquí en la playa. Pérdida total, el gimbal no sirve para nada. Es un problema porque con todo y que está asegurado hay que pagar para que te manden el reemplazo y son creo que $200 o algo así. Pero estas cosas pasan, es parte de lo que hago, de mi trabajo de capturar contenido. Hay veces que suceden los accidentes y por supuesto que cuesta sonreír cuando sucede, pero hay que entender que es algo material, y que tiene solución, así que nada que se pueda hacer en este preciso instante y bueno, a seguir disfrutando del viaje y tratar de conseguir tomas épicas sin este dron. Afortunadamente Mati trajo un dron de repuesto, así que estamos bien. Las tablas están súper llenas de arena. How bad is it, doctor? We can clean it. As long as you clean it as soon as you ride on the beach, it's fine. Wow, creo que está saliendo mucha más espuma de lo que había anticipado. Nuestro vuelo de regreso a Brisbane es mañana eso de las 9 de la noche, así que tenemos todo el día para perseguir el sunrise, el sunset y todo entre eso. Tenemos planeado hasta el momento, no tengo ni idea, en verdad que tenemos planeado. Todos los días me tengo que acostar tarde haciendo los backups y organizando todo para el día siguiente. Ya tenemos que dejar nuestro Airbnb, así que estamos terminando de empacar y de rumbo a ver el amanecer. Morning, bro. Coffee already. Holy shit. Good morning, bro. Conseguimos una especie de parque donde hay millones de canguros y estamos haciendo unas tomas de dron cerquita de ellos que están épicas. Hicimos una parada en este lugar que tiene la montaña de background. Tenemos un buen outfit. Estamos haciendo unas foticos, unos videos brutales con las patinetas. I'm trying to straighten my pinky, and I can't.
Every time I see you with those overalls, I can't help to think, damn, he looks good, man. You mean our overalls? They're pretty fucking sweet. Venimos a hacer unas foticos. Not today. El viaje ha sido un poco accidentado. Tengo una cortada por aquí y ahora mi pierna sufrió un pequeño accidente. You have any cuts? Yeah, man, my finger here, bro. Oh no, look at that, bro. Gente, buena vibra, hemos llegado al final de nuestro viaje aquí en Cairns. Vinimos a disfrutar del sunset en la Esplanada, que es básicamente la playa artificial en el centro de la ciudad. Y, hey bro, how are you? I just went through my list and we nailed pretty much everything. Oi boys, Yeah, I just want to say that I had an epic time. oh, brother, fucking yes. Team happy? Yes. Thanks for everything, boys. Thanks for being also so helpful and so beautiful, because everything looks so much better when you guys are in the frame. Vamos tardísimo al aeropuerto, tenemos que todavía entregar el carro, hacer el check-in. Existe una pequeña posibilidad de que perdamos el vuelo de regreso a Brisbane. Run. Good luck, bro. Mati tuvo que ir a entregar el carro y se va a regresar manejando una de las patinetas eléctricas. You made it. Llegamos sanos y salvos. Entonces, ¿cómo llevas un viaje al siguiente nivel? ¿Cómo haces cualquier viaje perfecto? ¿Serán los lugares que visitas? Quizás es la compañía de viejos amigos o hacer nuevas amistades. A lo mejor son las conversaciones en un carro, las risas y tonterías. Tal vez es superar miedos o poner a tope la adrenalina. Puede ser la planificación en conjunto con la improvisación. Posiblemente es continuar a pesar de las caídas. Aunque, pensándolo bien, quizás el viaje perfecto no existe y se trata de disfrutar la imperfección que ofrece cualquier viaje. Vivir el aquí y el ahora, porque al final solo quedan los recuerdos, una sola vida. Every time I see you, my love for you just keeps growing. Gente, buena vibra, este es el final de nuestra aventura. Si les gustó el video, no olviden dejar un like, comenten y lo más importante de todo, no olvides suscribirte, golpe ese botón rojo, únete a Nelfelife y nos vemos en el próximo video o la próxima aventura. Buenas vibras para todo el mundo. Buenos Aires. Close enough, okay, I'll take it. Close enough. Nos vemos en la próxima. Good morning, boys. How's everyone doing? You okay there, Pat? Why does this always happen? The Venezuelan goes through everything, dogs, explosives. I need to learn Spanish so I can be in your vlogs more. I reckon. Español? Yes. Hola.
Got stuck. right Okay, there. Maddie, can you show us where you reach? Yeah. I don't even reach, man. Like, when Maddie goes looking for jobs, he's like, what can you do, Maddie? What's your biggest talent? I can reach The wrong car. Why? What happened? Because the one on the website they haven't had for 3 years. I mean, it's more luxurious than a van. It's just like, you know, it's Right, fucking but awful. What's up? What's the place to skate up here? Yeah, just me, I look small, man. Easy, this How's that, Mr. Tim? Fucking beautiful. Yeah, what's your favorite kind of cat? What are you saying? The team usually wears overalls. He tries to take a pee. Fuck off, mate. You can see. Ah! Oh, fucking. If I was at a bar dressing like this, would you come talk to me? I'd be like, he's an influencer. Sure I'm not gonna die, right, Maddie? No, you're good, bro. This is so good. Good morning. How was that shit, bro? Fucking 10 kgs lighter. 3, 2, 1, go. Are you okay, dude? Marilyn Monroe. Mondragon. No. So yesterday I was flying my drone, which is Marilyn Monroe, on the beach, and she had an accident. Hey, we lost someone very dear, bro. Marilyn Monroe. You look like a dog. You're peeing everywhere we go. Go. Jesus.